Bien, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 7. Damos la bienvenida a los que se integraron mientras oraba, especialmente a los que nos acompañan por primera vez. Nuestro hermano José Andara, vi que se conectó, le damos la bienvenida. Qué bueno que están por ahí con nosotros, que el Señor le bendiga. No se escucha nada muy chiquito. No aprendí. Muy bien. ¿Me escuchan bien ahí, verdad? Sí. Ok, entonces, Ay, muy bien. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? sí, se ve. Muy bien. La última vez, nuestro hermano Tito, el querido pastor Tito Parache, estuvo compartiendo el tema, el capítulo anterior, que era acerca del perdón. Qué interesante y desafiante fue tener esa sesión. Y para completar este bloque en el libro, vamos a ver lo que es la negociación. ¿De qué se trata esto? Los conflictos matrimoniales a veces suelen darse por asuntos sustanciales, otras veces por asuntos no tan sustanciales. Por ejemplo, el mero hecho de decidir en cuál escuela estudiarán los hijos o qué vamos a hacer para el fin de semana puede resultar en un gran conflicto en algunas personas, en algunas parejas, ¿verdad? Y los conflictos no tratados correctamente pueden convertirse en una raíz, en una semilla que puede dar una amargura en el corazón, pueden llevarnos a vivir vidas que realmente no agradan a Dios, porque entonces estamos siempre a la defensiva o estamos a la ofensiva, atacando a los demás. Entonces, cuando estamos frente a situaciones difíciles o cuando tenemos que tomar decisiones o cuando hay cosas que no van funcionando como pensamos que deberían funcionar en el hogar, necesitamos abordarlo desde una perspectiva bíblica, debemos abordarlo de manera piadosa. Tenemos que estar conscientes de que donde hay un ser humano hay pecado, porque nuestra naturaleza está corrompida, nuestra naturaleza está dañada por el pecado. Y aún después de haber sido llamado por Cristo, aún después de haber sido justificados, necesitamos entender que la santificación que inicia con la justificación no es un hecho, es un proceso. Vamos creciendo progresivamente en nuestra vida espiritual, pero todavía queda remanente de pecado, sigue quedando esa naturaleza que nos invita a hacer lo que no agrada al Señor. Y esto nos lleva a que las relaciones, tanto nuestra relación vertical, nuestra relación con Dios, como nuestras relaciones horizontales, es decir, con nuestro prójimo y especialmente con nuestro cónyuge, sea tan difícil, ¿verdad? Hay tensiones, hay desacuerdos, hay momentos donde nos sentimos que ya no podemos más. Entonces, por esa razón es tan importante tratar de buscar la mejor manera de lidiar con las dificultades, con los desacuerdos y con esas tensiones que se producen dentro de las relaciones. Valga decir que no somos expertos en esto,
estamos creciendo, cada día se presentan oportunidades para uno poner en práctica los principios que uno aprende, pero ¿cuántas veces fallamos? Volvemos y hacemos las cosas distintas a lo que se supone deberíamos hacerlo, pero qué bueno que la gracia de Dios es suficiente para seguirnos sustentando, para ayudarnos, para que podamos seguir adelante a pesar de las veces que fallamos. Entonces, lo que vamos a estar viendo el día de hoy, así rápidamente, es la negociación cooperativa frente a la negociación competitiva. Dos tipos de negociaciones, dos maneras de tratar de buscar soluciones cuando hay una situación determinada, pero vamos a ver cuál de las dos se asemeja más a lo que nos manda la Biblia y cuál es más beneficiosa para nuestras relaciones. Vamos a empezar viendo la negociación competitiva. Podría decirse que el empeño en ganar es una de las cosas que hace que las personas se esfuercen muchísimo. Eso lo vemos en el área política. Por ejemplo, en estas recién pasadas elecciones, era increíble ver cómo los candidatos, por conseguir votos, se expusieron, se arriesgaron a enfermarse, y algunos, aún después de haber ganado, terminaron perdiendo la vida, todo porque querían ganarle a un oponente. Lo mismo vemos en los deportes. Las personas se esfuerzan, practican duramente porque quieren ganar, quieren lograr vencer o derrotar a su oponente. Sin embargo, cuando hablamos del matrimonio, la actitud competitiva raras veces es beneficiosa en el matrimonio. Escuchando todo por el alrededor. Yo le dije que tú estabas enfermo. Si tú quieres sentarte, siéntate. ¿Estás enfermo? Porque no te sientas. Ok. ¿Estás? Ok, disculpen. Entonces, decíamos que la actitud competitiva rara veces terminan siendo beneficiosas en el matrimonio. ¿Por qué? Bueno, Dios quiere que el esposo y la esposa sean una sola carne, no que vivan como en un ring, no que vivan en competencia, no que vivan buscando imponer su voluntad encima del otro. Dios quiere que nos complementemos y que nos podamos satisfacer uno al otro, no que busquemos quién tiene la razón o que busquemos superar al otro y salirnos con la nuestra. Cuando las parejas se entregan a una actitud competitiva, es difícil que se encuentre una solución viable a la situación con la que están lidiando. Al actuar cada uno en contra del otro y enfocarse en lo que quieren lograr, lo que van a terminar es dañándose, lo que van a terminar es causando estragos en las relaciones personales, no solo en el matrimonio, aún en las relaciones laborales o amistosas que puedan tener. Entonces, es peligroso tratar de buscar soluciones tratando de competir,
tratando de ver al otro como un oponente a quien tengo que vencer. Cuando veo a mi cónyuge como un enemigo o como una competencia, entonces voy a herirlo, ya sea en sentimientos, ya sea con palabras que puedan salir de mi boca, o ya sea por la indiferencia, porque lo ignoro. Y eso lo que hacemos es dañar más la relación. No llegamos a ninguna solución. Así que debemos descartar la negociación competitiva. Veamos entonces de qué trata la negociación cooperativa. No es una sorpresa, ¿verdad? Que entonces nosotros vamos a recomendar esto de la negociación cooperativa, porque realmente en el plan de Dios, en el diseño de Dios, nosotros fuimos creados para complementarnos, para ayudarnos, para poder estar ahí uno al otro. Y cuando tratamos de cooperar, buscando soluciones, podemos evitar los peligros de tratar al otro como una competencia y por ende de herirlo. En vez de que cada uno quiera buscar su propio interés e imponer su punto de vista sobre el otro, se pueden buscar soluciones que sean beneficiosas para todos en el hogar, no solo para uno. Cuando se tienen en consideración las necesidades principales y las motivaciones que tiene el otro, entonces es más probable que se fortalezcan nuestras relaciones. Es más probable que lleguemos a soluciones viables y es más probable que podamos crecer también de manera personal. Pero además, tenemos que entender también que nuestro objetivo debe ser que nuestras relaciones se fortalezcan. No se trata de imponer el punto de vista, quién tiene razón o no, sino de seguir creciendo juntos. Como ya dijimos, la Biblia dice que somos una sola carne. Por tanto, debemos enfocarnos en que juntos podamos crecer, no como dos empresas separadas, sino como una misma en la que somos socios, una sociedad en la que vamos progresando juntos. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia? Bueno, miren este versículo. Si leemos este versículo, si usted lo memoriza, lo lee bien, lo analiza, vuelve y lo analiza, creo que ya no habría que hablar mucho más. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Noten algo, este pasaje no está hablando del matrimonio, está hablando de las relaciones en general. Pero me llama la atención que si esto está hablando de las relaciones en general, ¿cuánto más debería aplicarse en un matrimonio cristiano? No hagan nada por egoísmo. Nos está hablando de cuál es la actitud con la que debemos abordar incluso cualquier situación. Dice que lo hagamos con una actitud humilde. Y que cuando miremos al otro no lo veamos como una competencia, como alguien a quien debo aplastar, sino como alguien a quien debo amar, respetar, considerar. Y esta actitud de ocuparse no solo en los propios intereses,
sino en los intereses de los demás, no solo se ordena en este pasaje. Miren otros pasajes bíblicos que nos dicen cuál debe ser nuestra actitud. Mateo 7:12 dice, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. La famosa regla de oro. Y quiero aclarar que esto no está diciendo que porque yo trate bien al otro, el otro necesariamente me va a tratar bien a mí. Muchas veces no sucede así. Muchas veces yo trato bien a mi cónyuge y no necesariamente el cónyuge me va a tratar bien a mí o viceversa. Pero sí está diciendo, te está hablando a ti directamente y te está diciendo, trata a los demás como tú quieres que te traten. No que lo haga cuando el otro te trate bien. Hazlo. A una otra persona te trate de manera distinta a la que tú esperas ser tratado, delante de Dios tú te esfuerzas por tratar a esa persona como tú quisieras ser tratado. Pero también Mateo 22:39 nos recuerda este gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y recuerde que la palabra prójimo quiere decir próximo, el que está cerca de ti, junto a ti. ¿Y quién es el prójimo más próximo quien tú tienes? Decía un pastor amigo, la que duerme contigo, el que duerme contigo. Esa persona con quien estás llamado a ser una sola carne. Ese es el prójimo más cercano y este mandamiento aplica para esa persona también. Ámalo como a ti mismo. Y si todavía no ha entendido lo que manda la Biblia acerca de nuestra actitud, mire lo que dice Primera de Corintios 13, versículo 5. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. En otras versiones más conocidas dice, el amor no busca su propio interés. Me encanta como lo dice acá. No exige que las cosas se hagan a su manera. Y vamos a ver más adelante por qué es importante entender esto. Porque a veces tú estás viendo una situación que hay que corregir en la casa, pero probablemente la manera en que estás exigiendo que se corrija no sea la manera amorosa, sino una manera que va a hacer que el otro se exaspere. Pero mira también como dice, el amor no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Y este pasaje de Primera de Corintios 13, el pasaje del amor como se conoce, ha recibido tanto análisis y hay gente que habla de que el amor ágape y que del amor eros y no sé qué cosa más. Pero realmente este pasaje está dirigido a cristianos, a personas comunes y corrientes que tenían muchísimas debilidades. De hecho, los creyentes de Corinto eran cristianos que si lo pudiéramos categorizar, no eran de los que estaban muy adelante en santificación. Tenían muchísimas dificultades, muchas debilidades, muchos cometían muchísimos errores. Y Pablo le está diciendo a ellos, mis hermanos, lo que Dios espera es que se amen. No que hagan las cosas a su manera. Él no le está diciendo eso a los esposos necesariamente. Él le está diciendo eso a una iglesia donde eran muy competitivos y donde, si usted lee el capítulo anterior, ellos estaban peleándose por obtener los mejores dones. Y Pablo le dice, mire, lo más importante no es cuán preparado tú estás, no es cuánta lengua tú hablas, no es si tú tienes una fe enorme o si tú eres tan generoso que lo das todo. Lo más importante aquí es ama a tu prójimo. Y él le da una explicación de lo que hace el amor. Él le dice, tú quieres que los demás funcionen bien en la iglesia, no lo exijas a tu manera.
o no te irrites cuando esa persona no lo hace como tú esperas. O no vaya anotando cada vez que esa persona cometa un error para cuando tenga la oportunidad sacar tu ametralladora y darle sacarle todas las cosas que ha hecho. Esa no es la actitud con la que deberíamos abordar las situaciones que queremos tratar con nuestro cónyuge, ni con nadie realmente, ni con nadie. Así que estamos viendo esta base bíblica para que nos demos cuenta cómo funciona esto de buscar soluciones cooperativas. Y para esto, el autor del libro que estamos tratando, estamos hablando de la negociación cooperativa en este momento, él propone este principio al cual él ha llamado el principio de la pausa. Y ahí está el acróstico, usted puede verlo. Es un principio que él entiende ha ayudado a muchas personas a poder solucionar situaciones que parecían difíciles o imposibles. Entonces, lo primero es, vamos a ver, aquí tenemos 5 pasos. Prepárese, afiance la relación, ubique los intereses, saque a la luz soluciones creativas y analice las opciones de manera objetiva y razonable. Vamos a verlo cada uno de manera detallada. Piense por un momento en alguna situación particular de su matrimonio, una situación incómoda, una situación que usted quiere abordar con su pareja, pero que las veces que lo ha intentado, lo que ha visto es que esa persona se pone a la defensiva, o usted ha visto que esa persona reacciona de manera airada y nunca han logrado llegar a una buena conclusión de esa situación. Por ejemplo, en el caso de una pareja llamada Gabriel y Alicia, una pareja cristiana, ellos deseaban fomentar o crecer en cuanto al aspecto espiritual de su vida familiar. Y ambos entendían que el hombre tenía la prerrogativa de ser el líder espiritual del hogar, de ser la persona que trace las pausas para que todos pudieran crecer. Pero ocurre que debido a la cantidad de trabajo de Gabriel, él estaba tan ocupado que se le olvidaba hacer los devocionales, que llegaba cansado y ya no leía ni oraba con los niños. Y entonces los niños estaban tomando una actitud irrespetuosa, inadecuada, y de la esposa, Alicia, se dio cuenta, algo no está funcionando. Así que confronta a su esposo, le dice que él no está cumpliendo su rol de líder, que haga lo que tiene que hacer, y se lo hace y lo exige de un modo que esta persona, su esposo, reacciona, se va a la defensiva y busca justificar las razones de por qué ha descuidado esa parte de su liderazgo. Y él le dice, yo vivo ocupado, vivo trabajando, me ocupo todo el tiempo para que no falte nada en esta casa. Y al final lo que se arma es una discusión que no lleva a nada. Así que Alicia encuentra este principio de la pausa y lo aplica. Ella primero se prepara para hablar con su esposo. Pensó en cómo poner en práctica los principios que hemos venido aprendiendo de las resoluciones de conflicto y comenzó formulándose preguntas personales.
Y recuerdan, espero que recuerden lo que han participado, esta pregunta esencial que debemos hacer cuando nos vemos frente a una situación incómoda. ¿Cómo puedo glorificar a Dios en esta situación? Ella se dio cuenta que en lugar de hostigar a su esposo, que en lugar de presionar cada vez más, ella necesitaba poner su vista en Cristo, necesitaba estar dispuesta a seguir los principios dados por Dios en su palabra y necesitaba buscar la manera de abordar la situación de un modo que glorifique a Dios, un modo amoroso y que pueda haber perdón de por medio. Entonces, ella le pidió a Dios también que le ayudara a sacar la viga de su ojo, es decir, déjame analizar, déjame pensar hasta qué punto hay cosas que yo estoy haciendo que no ayudan. ¿Qué cosas en cuáles cosas estoy yo fallando también? ¿Por qué? Porque desde el momento en que ella asume que todo el problema es la otra persona, ella no se está dando cuenta que puede estar cometiendo errores también. Así que al prepararse y estar pensando cómo puedo glorificar a Dios y ahora estar analizándose y tratar de ver cuáles cosas ella puede mejorar también, ella está dando paso a que las cosas funcionen mejor. Pero algo más que Alicia se dio cuenta mientras se estaba preparando. Ella se dio cuenta de que estaba condenando en su corazón a su esposo por la inconsistencia en el ámbito de la vida espiritual del hogar. Le hablaba con enojo. Había sido una esposa irrespetuosa en algunos casos porque ella quería lograr ese objetivo y lo quería lograr a como diera lugar. Luego, en este paso de prepararse, ella oró a Dios pidiendo sabiduría para poder hablar con su esposo acerca de la situación y buscar reconciliación con él. Oró para que Dios le ayudara a entender las presiones que estaba experimentando su esposo y la razón de su dificultad en ser constante en su liderazgo. Trató también de discernir la causa real del conflicto. Así que ella estaba preparándose. Ella pensó en el momento y el lugar indicado. Miren qué importante hasta eso. Hasta eso es importante. Imagínense el esposo acabando de llegar, un día difícil en el trabajo, y cuando abre la puerta, lo primero que usted le dice, se acabó el gas. Y ni siquiera lo ha saludado, ni siquiera lo ha recibido, no le ha dado la oportunidad ni de que se beba un vaso de agua. O abre la puerta y lo primero que le dice, estos muchachos, el día entero, no han parado, me tienen loca. Jeremías, pero si se acabó el gas, hay que decirle, no hay gas para cocinar, así que no hay comida. Claro, pero en el momento Yo entiendo. preciso. Miren, le voy a dar una... Que las mujeres, mira Jeremías, las mujeres funcionamos de otra manera. Para el escenario primero, para decir, caramba. Nosotros tenemos una manera tan peculiar de decir las cosas. Eso es algo en lo que debemos mejorar, porque nosotros no podemos como aguantar mucho. Las que están aquí, si aguantan, yo las felicito. Exacto, no, pero este es el punto, uno irse preparando. Déjeme darle un ejemplo real que pasó en el pueblo de Inver, en los tiempos donde mi papá era muchacho, o sea que hace mucho, pero sí, es una historia que todavía la cuentan en el pueblo. Había dos familias, vecinos, y estos vecinos por alguna razón se enemistaron.
cuando un muchacho o el otro se juntaban y pasaba algo, hasta se amenazaban. Había una enemistad muy fea. Y sucede que un día, uno de los muchachos, sin querer, hubo algo, un asunto, y se pelearon, y uno cortó al otro. El asunto es que cuando el hombre de uno de los dos hogares estaba trabajando en un conuco con machete, ya usted sabe, llega sudado con un saco de allá, y cuando llega, lo primero que oye a la mujer decir, la sangre por poner un apellido, la sangre de los Núñez no se queda así, y por ahí empieza. Y el hombre se queda así, dice, ¿qué pasó? Fulano, le dio a tu hijo. Este hombre caliente con su machete no pensó lo que estaba haciendo, se dirigió directo a la casa de esos vecinos y mató a machetazo a la mamá de uno del niño del vecino. Cuando realmente no había una razón para llegar a un desenlace tan fatal. Y aunque suena algo exagerado lo que estoy diciendo, es solo para que ustedes entiendan que decir las cosas en el momento ideal es oportuno. Y eso lo vemos en casos como la princesa Esther, la reina Esther. Ella no dijo lo que quería decir de una vez. Ella esperó el momento oportuno de hablar con el rey. Lo vemos en el caso de Nehemías. ¿Cuánto tiempo duró Nehemías orando antes de decirle al rey, rey, yo necesito ir a construir el muro en mi pueblo? No lo dijo de una vez. Él tomó su momento, esperó el momento ideal. Pero ella no solo, volviendo al caso de Alicia, ella no solo pensó en el lugar y el momento ideal, también ella hizo una lista de cosas que le interesaban en esta situación e intereses de su esposo también. Y aunque todo esto suena difícil y abrumador, realmente si nos sentamos, lo analizamos, ¿cuántos errores pudiéramos evitar? Pudiéramos pensar, ¿cómo puedo hacer las cosas mejor? Y ojo, yo sé que muchas veces nuestros sentimientos nos impulsan a hacer las cosas distintas. Pero por esa razón es tan necesario que lo que gobierne nuestra mente sea la palabra de Dios. Que lo que gobierne nuestra mente no sean nuestras emociones. Porque cuando son nuestras emociones las que nos gobiernan, vamos a cometer muchísimos errores. Necesitamos que sea la palabra que nos gobierna. Incluso cuando las cosas se hacen pensadas, analizadas, da oportunidad hasta analizar las palabras que vamos a usar. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Noten algo de los grandes negociantes. Los mejores negocios del mundo no se toman en una oficina. Los mejores negocios del mundo lo hacen la gente jugando golf, por lo general. Por esa razón es un deporte tan codiciado por la gente adinerada, porque mientras están ahí jugando, van hablando de los negocios más prometedores que pueden haber. No lo hacen bajo el estrés de un escritorio, de una oficina. Lo mismo, ese mismo principio pudiéramos pensar. ¿Cómo puedo hacer que la conversación sea lo mejor posible? Prepárate, prepara tu corazón. No dejes salir las palabras así sin pensarlas, porque puede que no tenga ningún efecto.
El segundo paso, luego que ya te has preparado, luego que ya estás listo para poder abordar la conversación, recordando que debe hacerse sobre la base del respeto y la estima hacia el otro. Entonces, vamos a apuntar a afianzar nuestra relación. En el caso de Alicia, ella se dio cuenta de que cada vez que hablaba con Gabriel, hacía tanto hincapié en el asunto del liderazgo espiritual que le estaba dando el mensaje de que no le importaban los intereses, las limitaciones y los sentimientos de su esposo. Es decir, ella atacaba, que al parecer lo importante para ella era que se hiciera eso y para nada le importaba la condición de su esposo, o por lo menos ese era el mensaje que estaba transmitiendo aún sin darse cuenta. ¿Ven? Así que ella, ya que preparó su corazón, se preparó para esta conversación y buscando evitar este error de nuevo, tomó la decisión de hacer un esfuerzo deliberado de confirmar su amor, su interés y su respeto por su esposo en la próxima conversación que iban a tener. Y quiero repetir esta parte. Ella tomó la decisión de hacer el esfuerzo deliberado de confirmar su amor, su interés y su respeto por su esposo. Y qué interesante está eso. Qué interesante que ella tomó esta decisión. ¿Y por qué enfatizo esta parte? Porque no es algo que van a hacer naturalmente. Sobre todo cuando ya tu relación ha sido una relación marchitada, cuando ha sido una relación marcada por el desaliento, por las diferencias que hay entre ustedes. Si es una relación donde se han cometido tantas faltas que lo que hay herida en el corazón, poner en práctica este principio no es tan sencillo. Entonces va a requerir un esfuerzo deliberado de tú confirmar el amor que dijiste tener por tu esposo o esposa el día que dijeron, sí, acepto. Partiendo de que el amor no es solo un sentimiento. Si fuera así, ¿verdad? Ese sentimiento en algunos se acabó hace tiempo. Ya no existiera ese matrimonio. Así que ella mostró en esta ocasión respeto por su esposo al pedirle, sin exigirle, que apartara un tiempo para conversar acerca del liderazgo espiritual en el hogar y le pidió que él escogiera el momento y el lugar para hablar. Cuando ya él aceptó, cuando llegó el momento, ella empezó de manera dulce. Te amo, le dijo a su esposo. Y le recordó los buenos momentos que habían vivido juntos. Le recordó que él había sido un buen proveedor, un buen esposo, pero también le recordó que realmente Dios los unió y que ella quería que las cosas funcionaran bien. A pesar de que habían discutido, a pesar de que habían tenido tantas dificultades, ella estaba tratando de afianzar la relación. Por tanto, ella confirmó su interés por su esposo. Obviamente, esto da paso a que él se abra y entonces pueda iniciar la conversación. Ahora que ya está dado el segundo paso, llega el tercero, ubicar los intereses. Y en este caso, se trata más de, esto es lo que te interesa a ti, esto es lo que me interesa a mí, ahora ¿cómo vamos a conjugar esto? ¿Cómo vamos a lograr que esto funcione?
Vamos a ver lo que tú quieres, cuáles son tus necesidades, cuáles cosas pueden funcionar mejor para ti, cuáles cosas pueden funcionar mejor para mí. Y es bello cuando uno con humildad decide, ok, vamos a hacer las cosas así juntos. No voy a decir mis intereses, perdón, tratando de buscar imponer los míos, sino más bien, vamos a ver en el otro paso, de conjugarlo y sacarlo mejor. Cuando eso ocurre, nos libramos de tantos males. Usted podrá recordar la historia de Abigail y Nabal en la Biblia. Nabal era un hombre necio. David había cuidado sus ovejas, él no quiso compartir, mandarle alimento a David y sus hombres. David iba resuelto a acabar con la vida de Nabal y de todo el mundo. Abigail, como mujer sabia, prepara alimentos, le sale el encuentro a David y dése cuenta de algo. Ella no le dijo, tú estás loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? Más bien, ella apela a David y le dice, ¿cómo vas a manchar tu nombre, tus manos con sangre inocente? ¿Cómo va a ser? David termina convencido y le dice, mujer, gracias, me ha librado de cometer una injusticia. Ella pensó en los intereses de él. Ella no le dijo, mira, ¿cómo va a ser? Yo soy una mujer inocente, ¿cómo tú me vas a librar? ¿Cómo tú me vas a hacer esto? No, ella pensó, ¿cómo puedo manejar esto? Haciéndole entender cómo le afecta a él hacer las cosas que va a hacer o dejar de hacer lo que le toca hacer. No sé si me doy a entender el punto que quiero ilustrar. El asunto es que a veces solo pensamos en nosotros. Así, a mí si tú no me atiendes así, o así, yo soy el que tengo siempre que estar haciendo las cosas aquí. Nos enfocamos mucho en nosotros mismos y no nos ponemos a pensar cómo puedo ayudar al otro, cómo puedo pensar en los intereses de los demás. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta de este tipo de cosas. Cuando Alicia se sentó a hablar con Gabriel, ella no dio por sentado que conocía todos los intereses de él. Ella le hizo preguntas y juntos ya tenían entonces algunas ideas de cómo trabajar juntos. Ahora, en algún momento llega una pregunta interesante. Ya sabemos lo que queremos. Ya hemos hablado de nuestros intereses. La pregunta que pudiera hacerse la persona que está, digamos, más dudosa en el momento es, ajá, ¿y ahora? ¿Cómo lo hago? En el caso de Gabriel era ser el líder espiritual de su hogar. La pregunta pudiera ser, ¿cómo lo hago? Así que cuando uno comienza a identificar intereses similares o compatibles, pasamos al siguiente principio de pausa, y es sacar a la luz soluciones creativas. La semana pasada le decía a un amigo muy querido, un hermano, que me contaba de algunas situaciones de él en su iglesia. Yo le decía, la próxima vez que hables con el pastor, no solo le digas el problema de cómo tú estás viendo la cosa, ofrécele alguna solución. Y eso pasa en el hogar también. A veces uno critica mucho a la esposa o critica mucho al esposo, pero nunca ofrece solución de cómo lidiar con el asunto. ¿Cómo trabajo en esto? ¿Cómo hago que pueda ser mejor? No viva mirando solo lo mal que lo hace, o cuando estén hablando no se queden paralizados
Oh, qué bueno, esto es lo que hay que hacer. Piense en un cómo lograrlo. Una lluvia de ideas. ¿Cuáles cosas pueden resultar mejor? Por ejemplo, en el caso de ellos dos, de Alicia y Gabriel, ellos se dieron cuenta. Alicia le dijo, mira, yo puedo encargarme de levantarme un poco antes, tener a los niños preparados 20 minutos antes de tu irte al trabajo para que hagas un devocional. Y lo hagamos 3 veces a la semana, no diario. Ya ella le está aportando para que las cosas mejoren. Le dijo, mira, de noche nos estamos acostando muy tarde viendo televisión. Vamos a dejar de ver algo de televisión un par de veces a la semana y dediquemos ese tiempo a hacer el devocional. Ya ella está trayendo soluciones, no solo quejas, no solo acusaciones. Y lo que parecía imposible al inicio, ahora parece ser más viable. ¿Por qué? Porque se está manejando de un modo bíblico, de un modo distinto. Así que las cosas van funcionando mejor para esta pareja. Por último, analizar las opciones de manera objetiva y razonable. Si hay 20,000 opciones, o si hay 3 o 4, vamos a pensar en cuál es la mejor. Ustedes recordarán en el caso de la historia de Daniel, cuando Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos junto a los jóvenes, fueron llevados a Babilonia. Había una orden, tenían que ser educados todos esos jóvenes y alimentados con la porción del rey. Desobedecer esa orden significaba la cabeza del encargado de eso. Daniel, de manera sabia, le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Como yo sé que tú quieres conservar tu cabeza, dramatizando un poco, ¿verdad? Lo que yo te voy a proponer, no te propongo que lo hagas fijo todavía. Vamos a probar por 10 días. Si no resulta, decide tú lo que hagamos. Pero vamos a intentarlo por lo menos. ¿Y qué ocurrió al final? Bueno, la persona se dio cuenta de que resultó. De igual modo, cuando se te ocurra una idea, no pienses que ya, eso va a ser lo definitivo. Tú puedes decir, ¿qué te parece si lo hacemos de este modo? ¿Qué te parece si tratamos por un tiempo prudente? Y si no resulta, bueno, pensemos otra manera. El asunto es que seamos objetivos y que seamos razonables. Por ejemplo, usted quiere comprarse algo a fin de año, costoso, y dicen, tenemos que ahorrar. Perfecto, eso es necesario. Ah, bueno, pero vamos a ahorrar 10,000 pesos. Oh, bueno, si es que tienen un salario tan bueno, pues gloria a Dios. Pero, ¿qué tan viable es? Si el sueldo no se ajusta a esa realidad, tenemos que ser objetivos y razonables, porque al final pudiéramos terminar totalmente desilusionados. Entonces, mis hermanos, lo que estamos viendo aquí es que cuando se den situaciones con las que tengamos que lidiar, tratemos de hacerlo de una manera cooperativa, no competitiva, no tratando de imponer mi punto de vista, no tratando de lograr ganar, por así decirlo, sino que lo que yo quiero es que ganemos todos. Bueno, disculpen mis hermanos que se
Se fue la luz por acá, por eso hubo una desconexión. ¿Me escuchan los que quedaron conectados? Sí, Sí. Sí. Muy se bien. fue, pero estamos aquí. Estoy a Todos lo oscuras escuchamos. porque no hay luz, así que ya de todos modos yo estaba llegando a la conclusión. La conclusión es esto, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a hacer todo lo posible, demostrar a Cristo cuando estamos frente a una situación difícil, cuando tenemos que lidiar con momentos incómodos, aún dentro de nuestro matrimonio, que podamos hacerlo con la sabiduría que viene de Dios. Y ojalá que podamos poner en práctica estos principios. Quiero dar espacio a que si hay preguntas, dudas, comentarios, pues podamos hacerlo en este momento. Si hay alguna duda, pregunta o comentario, es bienvenido. Al parecer no pueden hablar o activar sus micrófonos. Marta, usted que cumpleaños, dígase algo. Ya dijimos mucho al principio, Tito. No, todo está claro. Excelente exhortación y mensaje. No, lo importante de esa pareja que Jeremías estuvo conversando es que llegaron a una conclusión feliz de aplicando los principios, sacaron buenos resultados. Y eso debemos tomarlo como ejemplo para así nosotros mismos aplicarlo en quizá momentos que estemos atravesando por esa misma situación. Que es muy buena y así como Jeremías lo iba detallando, que uno pueda aplicarlo así. La pareja que Jeremías cogió como modelo, pudieron aplicarlo y sacar buenos resultados. O sea que felicidades. Sí, yo pienso que para lo que hemos, como yo digo, para lo que hemos estado casados más de un año, sabemos que muchas veces y aún nosotros sabiendo lo que dice la palabra, en realidad hay una lucha en muchos de nuestros matrimonios con relación a que nosotros queremos, ya sea uno u otro, queremos que se nos dé la razón y que entendemos que lo que está pasando no es por culpa mía, sino por culpa del otro. Y básicamente cuando nosotros miramos eso y comenzamos a desarrollar relaciones y conflictos que vienen sobre esa base y no ponemos primeramente la palabra y no nos ponemos a obedecer la palabra cada uno y no nos ponemos, como dice Jeremías, no porque yo te trate bien significa que de allá para acá la recompensa es que me traten bien, porque muchas veces también esperamos antes de que la otra persona pueda reflexionar sobre sobre la situación que hay. Entonces, básicamente nosotros en el matrimonio tenemos que tener muy en cuenta que es un cumplimiento de la palabra, más que todo, individualmente. Y ya cuando cada uno decide cumplir la palabra individualmente, entonces vienen los resultados en conjunto ya como pareja, como familia, como matrimonio. Entonces, es interesante ver cómo también nosotros debemos de estar revisando todo
no solamente exigiendo y queriendo que las cosas se hagan, como decía el acróstico pausa, que tenía esas pautas para uno poder desarrollar una buena relación entre parejas. Amén. Así es, así es.